Amigos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Somos Mies Ministerios Ebenezer Fort Lauderdale y esperamos que la administración de la palabra sea de bendición para sus vidas. Por ahí queremos hacer un poquito de publicidad en las redes. Vamos a tener ministros invitados aquí para que prediquen viernes por la noche, sábado por la noche y el domingo. Queremos sellar estos 3 días. Ese día domingo queremos entregar los certificados de mayordomía y de escuela y corderitos. Ya los tenemos listos y los vamos a entregar ese domingo, el último domingo de esta celebración. Queremos entregar esos certificados para agradecer al Señor que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo. Amén. Así que qué gozo verle en la casa del Señor. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Damos la bienvenida a la audiencia que está ahí con nosotros, que se está incorporando, y que el Señor les bendiga también. Bien, hablemos de este tema. Yo estaba meditando hace algunos días acerca de este tema, acerca de las necesidades del sacerdote. Y ahí yo le puse unas 4 palabritas ahí en la parte inferior, porque de eso vamos a hablar acerca de este tema. Probablemente nos llevemos algunas 2 reuniones para terminarlo. Vamos a ver lo que dice el Señor. Pero al escudriñar un poquito algunos pasajes de la Escritura, nos damos cuenta de que los sacerdotes dijimos que estaba dentro de esos 3 diferentes tipos de gobiernos como existe hoy en día, el gobierno ejecutivo, judicial, la parte legislativa en todo el mundo. Y en Israel también aparecen los reyes, aparecían los profetas, pero también estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían responsabilidades dentro del pueblo, tenían obligaciones dentro del pueblo también. Y cuando veo el libro de Esdras en el capítulo 6, para poner una base, al leer estos versos me doy cuenta que aquí encuentro necesidades que los sacerdotes tenían. Es decir, ellos tenían el oficio de presentar al pueblo ante el Señor, por supuesto, llevar los pecados. Estaban involucrados en todo lo que eran las ofrendas, la adoración, la alabanza. Estaban involucrados en lo que era el servicio en el tabernáculo. Ellos tenían que ofrecer y dar de su trabajo y servir a Dios de esa manera. Pero también me doy cuenta en este pasaje, en el capítulo 6 de Esdras, que veo aquí que ellos tenían necesidades como sacerdotes. Veamos lo que dice: denles a ellos todos los terneros, carneros o corderos que necesiten. Se está refiriendo a los sacerdotes. Ellos necesitaban estos animalitos ahí lo dice, para ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Igualmente dice, aparte de estos animalitos que ellos utilizaban, y por supuesto ellos tenían que revisarlos por 4 días, revisaban a los animalitos que estuvieran perfectos para presentarlos al Señor. Y dice también, igualmente si los sacerdotes de Jerusalén necesitan, y menciona 4 cosas: trigo, sal, vino o aceite, entréguenselos todos los días sin falta. Cuando yo leí estos versos, encontré estas necesidades sacerdotales, unas necesidades que vamos a tratar de desgranar uno por uno, qué significaba cada uno de ellos. Y dice que se los entregaban a ellos si ellos lo necesitaban todos los días sin falta. Es decir, ellos necesitaban tener el trigo, la sal, el vino o el aceite para poder ser parte de ese sacrificio que ellos entregaban al Señor a través de estas ofrendas.
veamos algunos versos del trigo, algunos versos de la sal, algunos versos del vino, algunos versos del aceite, que creo que hemos tocado en alguna ocasión, pero quiero recordarles algunos de ellos. Por ejemplo, cuando nosotros nos referimos al trigo, porque estamos hablando de las necesidades de un sacerdote. Un sacerdote del cual el Señor dice que somos sacerdotes. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre, pues lo vemos como nuestro Padre, Padre lindo, amén, nuestro Padre amoroso. Cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, el Espíritu Santo, nos acercamos como el Espíritu Santo que nos va a guiar hacia toda verdad. Pero cuando nosotros entendemos lo que es la cercanía con Jesús, nos damos cuenta que Él es el sumo sacerdote y entendemos que Él es el sumo sacerdote y que Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, cuando nosotros nos acercamos hacia el Hijo, nos acercamos con esa actitud, entendiendo que Él se compadece, Él nos entiende cuando pasamos algunas situaciones, circunstancias, debilidades en nuestro caminar, porque Él es el sumo sacerdote. Y así quiere que le veamos. Ahora nosotros, el Señor constituye ese reino de sacerdotes y que estamos bajo ese sacerdocio, hemos dicho, de Melquisedec, y que ahora nos dice que debemos de aplicar esto, necesidades que todo sacerdote, es decir, las necesidades que usted y yo como sacerdotes necesitamos escudriñar en la Escritura. Cuando la Biblia habla de una necesidad, es algo inherente, es algo básico, es algo como la comida, que es algo de las necesidades básicas del ser humano, es algo indispensable para poder vivir. Estas 4 cosas son indispensables para el sacerdote. Primero, el trigo. Encontramos estos versos, algunos versos quiero darle el trigo que hemos hablado. Génesis 27, 28, que Dios te conceda. Esta es una bendición de un patriarca hacia ese hijo, y le da una bendición de primogénito, que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia. Entonces aparecen estas bendiciones, y sobre esto entiendo que una de las bendiciones que como el trigo, porque el trigo es necesario para el sacerdote, es que nosotros somos sus primogénitos. Y hemos estudiado esto. El libro de Hebreos dice que nosotros nos acercamos al monte Sión, a esa congregación de los primogénitos. Es decir, el Señor, hay una congregación de espíritus hechos ya perfectos, dice Hebreos, y que nos ve como sus primogénitos. El trato inicial era con Israel, pero Israel queda en espera. Israel en algún momento cae en alguna apostasía por algún momento reversible, y ahora el Señor nos da la oportunidad que nosotros seamos sus primogénitos. Usted ve en la Biblia que es un tema de los primogénitos, y que aquellos que deberían de haber tenido una bendición de primogénito, algunos de ellos perdieron esa primogenitura y fueron sustituidos por otros. Eso nos pasó a nosotros, donde hay una sustitución, y ahora el Señor nos dice que somos sus primogénitos, somos ese trigo, porque aquí le dice: te voy a dar una bendición de primogénito y te voy a dar el trigo. Es decir, todo sacerdote tiene que saber que tiene una bendición doble, dijimos, porque el primogénito le correspondía lo doble. Lo doble es para nosotros. Si a José le preguntó: ¿cuántas veces has soñado esto? 2 veces. Doble es el sueño 2 veces. Sin duda alguna el Señor va a cumplir pronto eso. ¿Se da cuenta? Usted encuentra los dobles en la Escritura. Pero déjeme llevarle a otro verso, porque este verso lo leímos en un discipulado y me gustó mucho. Isaías 62:8. Jehová juró por su mano derecha y por el brazo de su poder: nunca más daré tu trigo,
por comida a tus enemigos, ni beberán los extranjeros del vino nuevo por el cual tú has trabajado. Significa que una bendición, una necesidad sacerdotal es el trigo, pero me doy cuenta que todo trabajo, todo servicio, toda obra que nosotros hagamos trae una recompensa de parte de Dios. Ahí está diciendo, nunca más daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni a los extranjeros van a beber de ese vino nuevo. Eso por el cual tú trabajaste. Es decir, cuando nosotros estamos en el campo apropiado y estamos en el campo de Dios, ¿cuántos decimos amén? Cuando nosotros estamos en el lugar donde nos corresponde, el Señor le da la orden a esa tierra que produzca a favor de sus hijos. El Señor le da la orden a esa tierra que produzca, que fructifique y que esas cosechas por las cuales ha trabajado esa persona, esas cosechas sean para él. Es una bendición sacerdotal, es una necesidad sacerdotal que cuando yo sirvo al Señor, mi trabajo y el servicio que yo hago por el Señor trae una recompensa de parte de Dios. Ahí le dice, todo lo que tú has trabajado, ese trigo que te has esforzado, no será para tus enemigos, eso será para ti. Hay una recompensa por tu trabajo, por tu obra, por tu servicio. No es para los extranjeros, es para ti. Y dice ahí que juró. En Deuteronomio, capítulo 11, verso 14, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre vuestra tierra, en otoño y en primavera, para que obtengáis el trigo, el vino y el aceite. Una vez más, trigo, vino y aceite, es decir, el Señor promete su lluvia. Una lluvia que trae bendición, una lluvia que trae la promesa de que esa semilla va a brotar. Una lluvia que trae un propósito a esa tierra para que esa tierra que es buena pueda dar el fruto que el Señor espera. La Biblia habla de dos diferentes tipos de lluvias. La lluvia temprana hemos dicho que es para que pueda brotar, y la lluvia tardía se refiere cuando una vez que ha brotado para que pueda crecer. El Señor promete una necesidad del sacerdote, es que ese sacerdote siempre pueda recibir y pueda obtener la lluvia del Señor. Una lluvia que le va a dar alimento, una lluvia que le va a dar gozo, una lluvia que le va a dar aceite. Por eso dice la Escritura que al sacerdote le dará de la grosura de la tierra. Por eso dice la palabra que al sacerdote le dará de lo mejor. Qué maravilloso es entender. El día domingo que se va a distribuir los elementos del pan y de la copa, yo le mencioné esto, un privilegio maravilloso cuando se distribuyen estos elementos. Porque este servicio es el que el Señor hizo. Él fue el que distribuyó el pan y la copa. Es decir, cuando hacemos esto, estamos haciendo el servicio que el Señor hizo. Porque Él es el que partió el pan y les dio de beber la copa a sus discípulos. Qué maravilloso privilegio hacer lo que Él hizo. Déjeme avanzar porque esto lo hemos visto. En Deuteronomio 18:4 también les darás las primicias de tu trigo, de tu vino una vez más y de tu aceite. Mire, así como la primera lana que esquiles de tus ovejas. Nos habla aquí que el Señor al sacerdote, esa necesidad es darle primero a ese sacerdote. Qué maravilloso que aquel hombre cuando va a aquella casa donde está esa mujer de Sarepta, ahí se le seca el arroyo
Y algunas veces los arroyos se secan con el propósito que Dios haga milagros. Se seca el arroyo y ahora va y le dice, ve a la región ahí de Sarepta, hay una mujer. No la envía a una mujer donde tenía abundancia, no lo envía donde una mujer tenía mucho. Quizás él pensó, ¿por qué me envía acá si lo que menos tiene esta mujer no tiene nada? Hay una necesidad. Pero cuando el Señor hace un milagro, Él le dice, es interesante, dame a mí primero. Dame a mí primero. Y porque ahí hay un orden. Es decir, mire, Dios tiene cuidado del sacerdote. Dios tiene cuidado de sus sacerdotes, donde Él se ocupa de ellos y de darle lo primero a ellos. Dele una ofrenda de palmas al Señor. ¡Qué maravilloso! Ahora, esto es el trigo y hay más. Isaías 28:28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. El sacerdote tiene bendiciones maravillosas, pero no hay que olvidar que también en algún momento dijimos que el sacerdote pasa por un tiempo de limpieza, así como ese grano de trigo. Dijimos estos días que toma un tamo, una pajita, una suciedad, y que empieza el choque grano con grano, y cuando viene el viento, que es el viento del Espíritu Santo, se lleva ese tamo y se queda ese trigo limpio. Ahí comienza todo un proceso, pero no se trilla para siempre. Cualquier situación que alguien esté viviendo o pasando es temporal. Cualquier circunstancia que alguien pueda vivir o una crisis, eso es por un tiempo. Eso no dura toda la vida. Eso no es para siempre. Eso lleva un propósito. Las crisis algunas veces aparecen en nuestro caminar y llevan el propósito probablemente para tener una intimidad más cercana con el Señor. Para que podamos nosotros crecer en fe. Para que nosotros podamos tener el carácter del Señor. Y estés preparado para las bendiciones gloriosas que vienen para tu vida después que has acudido a Él y le has visto a Él, vas a ver la respuesta de Él para tu vida. No se trilla para siempre. Uno cree que quizás no va a salir, pero llega el momento que sale. El sacerdote también pasará por algún momento, pero el Señor los sacará de esa situación. Ahora déjeme, prácticamente leí estos versos porque habíamos de alguna manera hablado sobre esto, pero quiero concentrarme en lo demás, la sal. Porque me doy cuenta que en algunos versos encuentro la sal. Veamos en 2 Reyes capítulo 2 verso 20 al 22. En estos pasajes, en el contexto de estos versos, Elías acaba de irse en un arrebatamiento. Se queda Eliseo, aparecen estos 50 hombres buscando a Elías. Eliseo sabía que el Señor se lo había llevado. Y Eliseo le dice, no, ¿para qué lo buscan? Si él ya se fue. Sin embargo, fueron a buscarlo. Usted conoce la historia que Elías había pasado por muchos lugares antes de ser arrebatado. Y uno de esos lugares era Jericó. Y ahí están, en el contexto de estos versos, ahí están en Jericó. No encuentran a Elías. ¿Cómo lo iban a encontrar si el Señor se lo había llevado? Y ellos tienen una plática con Eliseo y comienzan los primeros milagros del respaldo de Dios con Eliseo, que hizo el doble de los milagros que Elías.
¿Qué cosas? Hizo el doble, pero que no se fue vivo, sino que se murió. Y Elías hizo menos milagros y el Señor se lo llevó vivo. Entonces él dijo, traedme, porque ellos le dijeron, mira, esta ciudad, se referían a Jericó, esta ciudad que está aquí, las personas son buenas, pero tienen un problema en esta ciudad. Es que el agua que ellos beben, mira el problema que tenían, el agua que ellos consumen es un agua envenenada. Ahora, ahí estaban ellos atrapados, porque el agua es una necesidad básica. Y vemos aquí que le dice, mira, el problema es que el agua está contaminada, el agua está envenenada. Y Elías comienza el respaldo de Dios y hace un acto profético en ese momento. Los actos proféticos están en la Escritura. Hay diversos actos proféticos, hay que estudiarlos. Y en el verso 20 entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Se la trajeron. Verso 21, y salió al manantial de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo saneo estas aguas y no habrá en ellas más muerte ni esterilidad. Y así fueron saneadas las aguas hasta el día de hoy, conforme a las palabras que Eliseo pronunció. Hubo un hombre en la Escritura llamado Salomón, que de esto voy a hablar un poquito más ampliamente online en estos días. Dentro del templo que Salomón le construyó al Señor, habían diferentes recámaras. Y una de esas recámaras había, dice las historias, la Biblia, y la historia también dice, se refiere a la construcción del templo, que en ese templo había un lugar donde Salomón tenía grandes cantidades de sal. Ahora, había un propósito. Esta sal llevaba el propósito para colocar la sal dentro de los animales que se sacrificaban al Señor. Y ahora veo yo un acto profético aquí. Aquí había muerte y había esterilidad. Pero el Señor dijo a través de Eliseo en este acto profético, él dijo, tráigame algo nuevo y ahí voy a poner sal. Y esa sal va a cambiar la mortandad en vida. Esa sal va a cambiar la esterilidad y de aquí en adelante va a haber fructificación. Si hay algo que está deteniendo, que demos el fruto. Si hay algo que está deteniéndonos, que haya una multiplicación. Si hay algo que esté deteniendo, que haya una fructificación. Ahora el Señor envía su sal para que a través de esa sal se haga un acto profético y podamos ver la fructificación y ya no estemos estériles, sino que sea removida toda esterilidad de nuestra vida y que tú seas una vida que pueda dar fruto, que tú seas una vida como un árbol plantado junto a esas corrientes que vas a poder fructificar todos los días del año y vas a poder decir grandes cosas el Señor ha hecho en mi vida, porque en tu vida, en tu casa ya no habrá esterilidad. Habrá fructificación, verás el fruto, verás la recompensa, se va a ir la muerte y vendrá la vida. Esas aguas serán sanadas, esas aguas serán restauradas, esas aguas donde antes había muerte, ahora dice el Señor, ahora está en mi vida, una vida que te va a dar abundancia, una vida nueva. Donde vas a poder fructificar. Vas a dar frutos. Y esos frutos serán buenos.
Esos frutos en la Biblia se refieren también a hijos, donde vas a tener hijos, y los que tienes el fruto que estás esperando de ellos los vas a ver. Porque el Señor va a sanar toda esterilidad. Vas a ver ese fruto y vas a decir: herencia de Jehová son los hijos. Y qué precioso es cuando tú ves el fruto, cuando tú los ves que maduran, que crecen, que retoñan. Cuando los ves tú que han alcanzado una estatura. Eso es porque el Señor se ha encargado de sanar las aguas. Y esas aguas fueron sanadas hasta el día de hoy. ¿Conforme a qué? Conforme a las palabras. Entonces las palabras son poderosas. Cuando las palabras van respaldadas por el Señor, cuando las palabras que salen de nuestra boca son impulsadas por el Espíritu, se van a cumplir. Esa ciudad llamada Jericó, que fue conquistada, que fue de las primeras ciudades, esa primera ciudad que conquistó Israel, pero ahora las aguas de Jericó estaban envenenadas hasta que vino la sal. Ahora déjeme avanzar, porque la sal, características, la sal evita la corrupción. Evita la corrupción. La sal lo que hace es conservar los alimentos. Que no hayan bacterias que vayan a contaminar el alimento y que venga una descomposición. La sal, lo que hace la sal es que hace que el alimento se pueda preservar. La sal quita la contaminación. Por eso los sacerdotes colocaban sal en los animalitos para quitar toda contaminación y se lo presentaban al Señor como una ofrenda. La sal sana heridas. Hoy en día dicen, por mucho tiempo se nos enseñó que cuando hay una herida, el doctor dice, si no tiene, lo básico es jabón y agua. Pero hoy en día se ha descubierto que más y mejor que el jabón con el agua es la sal con agua. ¿Qué cosa? La sal sana heridas. Porque ¿quién no ha sido herido? ¿Quién no ha sido dañado? ¿Quién no ha escuchado una palabra que le ha formado una grieta, que le ha formado una herida en su corazón, en su alma? Pero dice el Señor, aquí está mi sal que sana heridas. Una sal que va a hacer que se cierren las heridas. Una sal que va a provocar que lo que va a hacer va a provocar y va a cicatrizar esa herida. Lo que vas a ver es una cicatriz nada más de eso. La sal es la verdad de Dios. Porque Él dijo, vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Le damos el sabor a esta tierra. La sal, somos la sal, ¿por qué? Porque la sal da sed, pero de Dios. ¿Y cuántos tenemos sed de Dios? ¿Cuánto le decimos, Señor, tenemos necesidad de ti? Y la palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Esos son los que se vaciaron. Esos son los que llegó el momento que pasaron situaciones difíciles en su vida, se vaciaron, quedaron con hambre, quedaron sedientos. Dice el Señor, por eso ustedes son la sal, porque ahora tienen sed de mí y ahora yo los voy a saciar y ahora les voy a derramar el agua de vida sobre ustedes y les voy a saciar para quitar toda sed.
Qué precioso es tener sal, porque te da sed y el Señor te dice: aquí está la fuente inagotable. Tienes más sed, más buscas de Él. Tienes más sed, vienes a su casa. Tienes más sed, quieres adorarle. Tienes más sed, quieres tener intimidad con Él. Tienes más sed, quieres rendirle culto al Señor. Tienes sed de Él y vienes aquí a buscarle, porque tenemos sed de Dios vivo. El Dios que puede saciarnos. El Dios que puede darnos todo lo que necesitamos. Qué cosa tan maravillosa es que usted se enfrente a una sed y que usted en ese momento tenga para saciarse de esa sed. Y el Señor está aquí para saciarnos. El Señor está aquí para darnos de beber. Por eso nos dice que somos la sal, porque lo que quiere es que tengamos siempre sed de Él. Aleluya. Si no habíamos comprendido esto, ¿por qué? Porque siempre quiere que estemos sedientos de Él. Que estés ahí cuando viene viernes, que estés ahí cuando viene domingo, y que estés ahí, que se me ha hecho largo y yo necesito, Señor, necesito estar contigo, Señor, necesito estar cerca de ti, Señor, necesito entrar a tus atrios con acción de gracias, y ahí entraré, Señor, con alabanza, Señor, y diré: grandes cosas has hecho conmigo, grandes cosas maravillosas, Señor. Te necesito, Señor. Mire, no hay mayor bendición que un creyente se sienta siempre necesitado de Él. Todos los días de su vida. Que hay una necesidad en nuestro ser interior que nadie más puede saciar, ni el oro, ni la plata, ni nada de este mundo. Solo Él puede saciarnos. Sed de Él. Por eso en Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto, ¿qué dice? Insípida. Esa palabra insípida es: no se vayan a volver ustedes simplón. ¿Quién es una persona simplón? Esta palabra como que es muy conocida en nuestro argot. Y decimos: es bien simplón. ¿Qué significa? Le falta sabor. Es simple. Esa palabra es, mire, nosotros como la sal de la tierra. En otra ocasión somos la luz del mundo. Pero aquí es la sal de la tierra. Mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos que tener sabor. Nosotros no podemos ser simples. No podemos ser insípidos, porque esa palabra insípida es eso. Simple significa enloquece, significa se vuelve necio. Nosotros tenemos que tener sabor. Somos lo que le ponemos sabor a esta tierra. Otros pueden ser simples, otros pueden enloquecer, otros pueden andar en necedad, pero nunca olvidemos que nosotros somos los que le vamos a dar el sabor a esta tierra. Somos aquellos, el condimento que le hace falta a esta tierra. El Señor te necesita, el Señor te está esperando, el Señor necesita de ti para que tú le des el sabor a tu familia, a tu casa, en tu trabajo. Vas a dar el sabor que la gente está esperando. Vas a dar el sabor que esta tierra está esperando, porque hay alguien que es la sal, hay alguien que ha entendido
que es la sal de esta tierra, que el Señor lo llamó con un propósito divino. No hay que perder el sabor. No hay que perder el sabor en lo que hacemos. Ponle sabor a lo que haces. El privilegio, el servicio que hagas para el Señor, hagámoslo con sabor. Pongámosle sazón al asunto. Amén, iglesia. Todo lo que hagamos para Él, hagámoslo con sazón, con sabor. Que alguien diga que rico se oye eso, que rico se ve esto, que huele esto. Ah, es porque ahí hay sal, ahí hay sabor, ahí hay sazón. Veamos el vino. Esa es la tercera necesidad. Los judíos dicen, hablando de recámaras que tenía Salomón, dentro del templo, Salomón también tenía una recámara donde los judíos dicen que Salomón tenía 80,000 jarras para el vino en la cámara del vino. $80,000 jarras. Tenía un lugar Salomón ahí dentro del templo. Claro, Salomón era un hombre. Mire, el templo de Salomón se ha estudiado los edificios. Hay lugares en Asia, Singapur, dicen, es unos edificios de primer nivel, transparentes, de vidrio, una belleza. Pero dicen que ninguna torre, ninguna en el mundo ha llegado a tener el valor que tenía el templo de Salomón. Por ahí hay una versión en la Biblia que habla de cuántos millones de dólares costaba ese templo. Era algo, en la era moderna no se compara con ningún edificio de la era moderna, del valor que tenía eso, el templo de Salomón. Y en ese templo guardaba 80,000 jarras de vino. Y como Salomón tenía todo, celebraba, se gozaba, era sabio. Cuando la reina de Saba llegó a visitarlo y vio a los siervos de Salomón y dijo: ¿a usted, Salomón? No, nosotros somos los siervos. ¿Cómo se vestirían los siervos? De Salomón, que creyeron que era Salomón. Cuando la ve la reina de Saba: ¿ustedes son los trabajadores aquí? Sí. Entonces dijo: ¿cómo será Salomón entonces? Tenía viñeros. Ahora, el vino representa ese gozo. Amén. Y una necesidad del sacerdote es que al sacerdote no le puede faltar vino. Este domingo vamos a celebrar la cena del Señor. Es un pacto, a renovar este pacto precioso. Ese vino representa esa sangre, la renovación de un nuevo pacto con nosotros que hizo el Señor.
y que el Señor nos espera que nosotros nos sentemos a la mesa con Él. Ahora, apliquemos esto, porque Efesios capítulo 5, verso 17 dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Verso 18, y no os embriaguéis, porque cuando Salomón habla en Proverbios del vino y el consejo de la mujer, de la mamá de Salomón, le dice: hijo, Lemuel le dice, le aconseja a la mamá y le dice: no des tu vigor a las mujeres. Un consejo de una mamá a un hijo. Y le dice que se cuide del vino, de no embriagarse. Mire qué consejo de la mamá a su hijo. Y dice Efesios: no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, el Señor lo que dice: si hay algo que debemos de embriagarnos, es del Espíritu Santo. Embriagarnos del Espíritu Santo. Y dice ahí que sean llenos. Y que cuando hay llenura, en el verso 19, lo que hacemos es, hay salmos, hay himnos y hay cantos ¿qué? Espirituales. Cantando y alabando con vuestro gozo al Señor. Entonces, como resultado de esa llenura, en su casa van a haber salmos, van a haber himnos y van a haber cánticos espirituales. No cánticos carnales, cánticos espirituales. Por eso dice espirituales. Si no hubiera hecho solamente cánticos espirituales. La llenura nos va a llevar a eso, a una entrega en la alabanza, en la adoración. Por eso dice ahí: ustedes llénense, embriáguense con el vino cuando estemos en la casa del Señor, iglesia. Venimos aquí a embriagarnos con su vino. Venimos a embriagarnos con su vino. Porque la Biblia habla de Babilonia, que no se embriaguen. Pero dice que sí nos podemos embriagar de su vino. Entonces, los embriagados son los que más bailan. Aunque no siguen el ritmo. Noto que se ríe, algo se le hace familiar, algún evento o algún recordatorio o algo, alguna experiencia. ¿Usted ha visto los embriagados? No, yo nunca, pastor, yo jamás he visto uno en mi vida. Pero, bueno, voy con las redes, hermano. Híjole, hermano. Pero hay gente en el mundo que como que tenía 2 pies izquierdos, ¿va? Cuadradote, no sabía por dónde, o sea, penoso, avergonzado, y que iba para esperar un milagro quizás ahí, a una fiesta, porque él no, 2 pies izquierdos. Y lo primero que se le ocurría era: me voy a embriagar porque me voy a animar. Y no voy a quedar aquí como ridículo viendo que la gente me esté viendo y que me pregunte: ¿a qué viniste? Porque el que está ahí en el party, hermano, la gente lo queda viendo y dice: ¿y este? Este no vino a nada. Y él se siente las miradas y dice: creo que con un par
me voy a animar. Hermano, los embriagados son los que más bailan. Por eso cuando estemos en tiempo de la alabanza, hay que danzarle al Señor. Hay que danzarle al Señor. La invitación es que nos embriaguemos. Mire, las niñas acá danzan, qué maravilloso, pero ellos la danzan al Señor, pero el Señor espera que tú le dances a Él. Porque ellas le están danzando al Señor y el Señor está recibiendo esa danza, esa alabanza al Señor. Pero dice el Señor, ahora quiero que tú también te embriagues. Y la única manera que puedas es que te llenes del vino celestial. Y son los que no, mira, no siguen el ritmo, pero ahí están. Extraviados y perdidos, pero no dejan de moverse. Así es el vino de Dios. Hace que los embriagados le expresen al Señor con expresiones corporales, con sus manos, con sus pies, con todo su ser. Todo lo que tienen respiran. Todo el que respira alabe al Señor. ¿Cuántos respiramos esta noche? ¿Cuántos podemos decirle, Señor, me voy a embriagar de aquí en adelante de ti? Y voy a hacer de este lugar un lugar de gozo, de regocijo. Y no me importa, como decía David, lo que otros vean y que miren si hago bien, si no sigo el ritmo. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué decía David? Me haré más vil, porque Él me rescató de ahí, del anonimato, y ahora soy un príncipe de Dios. Y ahora el Señor dice, ¿cuántos príncipes estamos aquí? ¿Cuántas princesas vinieron hoy aquí? Que antes estaban en el anonimato, extraviadas, perdidas, no éramos nada. Y ahora dice el Señor, ahora ven con todo lo que tienes y ven a danzarme, y ven a alabarme, y ven y usa todo tu ser para mí. Aleluya. Pero eso va a pasar cuando nos embriaguemos. Esa va a ser, eso es lo que te va a llevar a perder la compostura. Y cantamos, voy a perder la compostura, ¿verdad? Delante de ti, Señor. Y te van a decir, y este que está raro, y este cómo le hace, y como que no sigue el ritmo, ¿verdad? Eso, usted olvídese de eso. Usted deje que las chicas ahí que ya practican para hacerlo eso de una forma maravillosa para el Señor. Pero en la Biblia usted encuentra por lo menos 7 diferentes tipos de danza. Unas son bien sincronizadas como algo mecánico por el cual practican, pero hay un tipo de danza que es como un remolino que usted gira alrededor en un solo sitio, y hay un tipo de danza donde usted no tiene algo mecánico, se hace de forma espontánea, se hace de forma como le nace. Embriágate. Embriaguémonos, pues. Y vas a perder la compostura. Aleluya. Y vas a danzar más que cualquiera. Y ese día te van a decir, yo tenía un hermano hace años, porque miraba, mire pastor, eso de danzar, y claro, él venía tierno en la fe,
no tenía mucho conocimiento de la Escritura, le faltaba pasar por las escuelas y ahí va a aprender todo uno eso. Y me decía, no, pastor, y ahí lo miraba todo durito ahí, que no, y estaba bueno el culto y él se rehusaba, pero no dejaba de ir. Solo decía yo, un día lo va a agarrar el Señor, decía yo. Un día lo va a agarrar y va tan guapo que viene, pero va a perder la compostura, digo yo. Hermano, llegó el día. Llegó el día. Ese día se gozó, ese día, hermano. Pegó una sudada ese día, se olvidó de quién estaba alrededor, así como David. Yo lo hago para mi Dios, dijo David. Son necesidades del sacerdote. Le voy a dar este último verso, déjeme. Bueno, falta todo lo del aceite, ¿verdad? Isaías 28:9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los destetados de los pechos? Porque mandamiento, Isaías 28:9-12, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento sobre mandamiento, reglón tras reglón, reglón tras reglón, un poquito ahí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, con lo cual podrán dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Estas palabras son unas palabras que en otras versiones usted encuentra un lenguaje que los estudiosos de la Biblia no entienden qué significan eso. Por eso lo traducieron reglón tras reglón, fíjese, no pusieron la traducción, solo reglón tras reglón, porque hay unas palabras habla, un idioma que ellos nunca entendieron. Ahora, nosotros sí entendemos esto. Porque en esos versos, lo que se está refiriendo ahí, se está refiriendo a un lenguaje del Espíritu. Es decir, en el Antiguo Testamento se está hablando aquí de esa llenura del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas. Y nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque los que se embriagan dicen entenderlo todo. Dicen entenderlo todo. El embriagado, hermano, son los que más creen, fíjense. El embriagado son los que más les gusta que les platique. ¿Usted ha visto algunas veces los embriagados? Están a la par ahí. Ajá, sí. Oh, sí. Le están hablando de átomos, de moléculas y de fórmulas químicas. Oh, sí, entiendo eso. Sí, lo sé. Perfecto. La ley de la energía, la primera ley de energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que la cantidad de rayos solares que penetra la tierra y que la planta necesita esa cantidad de luz solar, sí lo entiendo, y que hay ahí la fotosíntesis, sí, todo lo entienden y todo lo creen. ¿Sabe qué necesitamos para creerlo todo? Embriagarnos. Lo que necesitamos es embriagarnos de su Espíritu Santo. Y vas a creerlo todo. No vamos a andar ahí analizando. ¿Será cierto? A ver, dígame dónde dice la Biblia esto. ¿Cómo está? Está bien raro esto, ¿no? Eso de
No, no, yo tengo dudas de eso. Embriáguese, llénese del Espíritu Santo, y lo que oye lo va a creer si está en la palabra de Dios, y le va a gustar que le platiquen de qué, de la Biblia y de la Biblia y de la Biblia, y va a querer que le hablen de la palabra y la palabra y la palabra, y va a querer estar ahí siempre oyendo, platicando. ¿Y cuál va a ser su plática? De la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser su plática? De las cosas grandes que el Señor ha hecho. ¿Y cuál va a ser su plática? De lo que el Señor hizo. ¿Y cuál va a ser su plática? De lo que el Señor va a hacer. ¿Y cuál va a ser su plática? De los milagros que el Señor está haciendo en su vida. Y él va a creerlo, él no va a dudar. Él va a decir: sí, te creo, Señor. Lo que dice ahí es para mí. Esa promesa es mía, Señor. Agarro tu palabra. Tú lo prometiste, tú lo dijiste, tú lo harás. Yo te voy a creer, y yo voy a creer en tu palabra, y yo voy a creer en lo que tú dijiste, y voy a creer lo que salió de tu boca, Señor. No voy a dudar, Señor. ¿Por qué? Porque estamos embriagados, estamos llenos. Si te dice, mire, la palabra del Señor dice que será bendecido hasta 1000 generaciones. Amén. ¿Lo crees? La palabra dice: no mires las olas, no sientas el mar ahí, porque yo soy más poderoso que esas olas y ese mar. Y tú dices: amén, lo creo, Señor. Estás embriagado. Otros se desvanecen con una circunstancia, pero como tú le crees al Señor y te embriagaste, amén, dices tú. Él me va a sacar de esto. Me va a sacar de esto y me va a llevar a un nuevo propósito. Y me va a llevar a un nuevo tiempo. Y me va a llevar a cumplir el propósito que Él tiene en mi vida. Y le creemos al Señor. Que Él estará con nosotros todos los días. Amén. Está aquí. Está en tu casa, está en tu vida. Cuando lo necesites, cuando quieras hablar con Él, cuando quieras abrir tus ojos y vas a ver: alzaré mis ojos a los montes, y miras un monte, ahí está Él. Y miras el otro monte, ahí está Él. Porque un monte que veas te va a recordar que Él te va a sustentar. Pues te va a recordar que tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Por eso, cuando alces tu mirada, todo monte que veas, te va a venir un recuerdo que Él te va a sustentar, que Él te va a socorrer, y le vas a creer a Él. ¿Qué te puedo decir? Te embriagaste. Te embriagaste, hijo. Y no dejas de hablar y que te platiquen del Señor. Solo de eso hablas. No cabe duda que la iglesia de hoy tiene que embriagarse. Ay, Señor. Bien. Ayúdenme, por favor, hijos, acá. Y vaya poniéndose en pie, por favor. Vamos a continuar otro día acerca de estas 4 necesidades del sacerdote. Quizás hay gente esta noche que necesita conocer al Señor,
que se está en vivo viéndonos o reconciliarse, es un buen tiempo también para que puedan acercarse al Señor, que Él no quiere que nadie se pierda y que todos vayamos al arrepentimiento. Y aquí está Asunción esta noche, llenándonos. Precioso Señor, tú que perdonas nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, vidas que están a través de estas plataformas, que te conocerán a ti también, Señor. Glorioso Señor. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.